Bueno, muchachos, arrancamos entonces el podcast. Ustedes no. Ya va. Bueno, entonces le toca a Ernesto, por supuesto, iniciarlo Le y yo toca a Ernesto, continuarlo. que no lo Para que tiene diga de abierto, qué vamos a parece. hablar. Sí, Ya va, que lo estoy exacto. leyendo. Bueno, yo no leí el guión, déjame leer el guión. No, mentira. Bueno, El guión. ustedes no trabajan. Buenos días, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 9 de nuestro podcast, su podcast, Ustedes no trabajan. Llegamos ya al episodio 9, como dice Andrés, este sería el episodio de la boda roja, así que se pueden esperar cualquier cosa, como por ejemplo, yo no tengo ni idea de lo que vamos a hablar hoy. Eso es algo que también es inesperado, o sea, el episodio 9 siempre es así, un poco inesperado. A ver, ¿cómo están? Reiva, ¿cómo estás, David? ¿Cómo estás? Ferli en Viva, ¿cómo está Andrés en La Napolitana para los conocedores? Hola, Jess. Hola. Dañó el quiz. No lo digamos porque esos son easter eggs. Esos son nuestros easter eggs. Exacto, o sea, la Ajá, idea era que ya la lo gente dijeron. No, es que hay que adivinar eso. Al final del episodio los podemos decir. Bueno, Exacto. Pero es que sale tipo los episodios de He-Man, que aparecía un muñequito. Ah, no, era en Shira, que salía un Cuando muñequito. hagamos sí, ¿lo viste? Exacto. un vivo, cuando hagamos un vivo hacemos un concurso. Adivinen y al final del programa, Sí, el que ¿verdad? adivine. Está bueno. Se gana una cita por Zoom con Ferli. Se- Tal Una, cual. una No, clase de Ferli. un clase. mes de mi OnlyFans. Un mes. Ah, de- mira. A ver, está bien. Todo bien. Bueno, Aunque ya va, con lo del OnlyFans también, ahorita estamos todos picados porque por el asunto de Bellatorn que se Sí, metió claro, cómo destruyó el sistema. y destruyó el sistema. O sea, Destruyó el sistema, marico. Se la y comió. ahora Yo- la gente tiene que ¿En esperar serio? Yo no supe de eso, no, yo no supe no de eso. saben. No, Miren, no, no. no. No, Lo que tengo pasa idea es que, ya cómo va, yo estuve Con Bellator, ¿en serio? trabajando Ah, y me metí esta mañana en Twitter y fue que me conseguí lo de Bellator con OnlyFans, me conseguí lo de que se murió Chadwick, claro. Black Ay, Panther, sí. y, o sea, me conseguí un poco de vainas que como que ya va, pero ¿qué pasó aquí? O sea, 2020, por favor, bájale. Sí. Lo de Ya. Chadwick fue de... Mira, yo desde mi parte, yo a él lo veía siempre en las últimas presentaciones que estaba, siempre lo veía cada vez como más flaco. Lo Y que uno estaba decía, comentando yo, ajá. es lo que decía chamo. vos, Ray-Ban, que decía, bueno, quizás que método, viene un nuevo personaje que es necesario que sea así, pero Eso, yo pensaba que estaba preparando un personaje así como Christian Bale también, que se puso la vez que se puso con el Eso, maquinista, por eso, claro. ajá. Con el maquinista. No se imaginaba, bueno, no, el chamo, ajá, del método, pues. Pero, No, pero de verdad, un duro, porque ¿cuántas películas duro. hizo? O sea, y Desde el cuatro años con un 2016 estaba peleando con él. un estaba cáncer peleando. de colon. Es muy, muy, muy rudo. 4 Y ahora años tú ves fuerte. fragmentos de entrevistas y es como que vainas que dice y ahora uno cae como que, mierda. O sea, Sí. duro, de verdad, de verdad. Porque fíjate que Patrick Swayze también pasó eso, pero Patrick Swayze dijeron en Tomó más enero, tiempo. tengo cáncer de colon. Y el tipo creo que hizo las 2 temporadas de la serie The Beast, creo que se llamaba, Sí, él hizo las 2 temporadas, ajá. sufriéndola. Y tú lo veías y veías a tipo demacrándose literalmente, o sea, estaba muriendo en pantalla, o sea, se veía muy, muy mal. Este tipo la fue poco a poco como que pasando, Chadwick, porque dicen que es un cáncer muy, muy, muy fuerte, es uno de los más... Todo cáncer de partes blandas es sumamente agresivo. O sea, más bien me asombra que haya podido lograr batallar por tanto tiempo. Bueno, esta es la parte, ¿cómo es? Seria del podcast. En otra parte seria del podcast, esta semana que pasó, o no sé si fue la semana pasada, nuestro amigo Ray-Ban lanzó su canal de YouTube de crónicas de Gamerianas, videojuegos. crónicas gamerianas. Crónicas Gamerianas, disculpa, Ray-Ban, que no recordaba el nombre exacto. Tranquilo. Danos ahí rapidito para que nuestros millones de seguidores también se enteren de ese proyecto, ¿no? Bueno, gracias Ernesto. Sí, bueno, rápidamente, simplemente es un canal donde vamos a hablar sobre videojuegos, ¿ok? Experiencias, anécdotas, recuerdos, sobre juegos nuevos, viejos, historia, o sea, es de todo un poco, influencias, cuál es el contexto. El primer video que ya se publicó, que se llama el nivel 1.1, como yo lo estoy catalogando cada nivel, es sobre Crossing Souls, aventuras en los 80, así titulé el episodio.
Y bueno, hacemos básicamente una revisión de cómo se hizo el juego, de cuál es el contexto, dónde fue producido, quiénes lo hicieron, y todo el contexto alrededor de ese juego, qué influencias tiene, que en ese caso son películas de los 80, o sea, y el juego está ambientado de los 80, entonces es bastante interesante. Y bueno, es un proyecto nuevo, o sea, yo estoy aprendiendo a medida que lo voy haciendo y bueno, la gente que lo vaya viendo, pues yo recibiré sus comentarios y así iré aprendiendo y así irá desarrollándose. La semana próxima se estrena, quizás cuando ya vean este podcast publicado, ya se estrenó el segundo episodio, el nivel 1-2, sobre el beat'em up o el yo contra el barrio, modo de Russia Blitz. El antes y después del beat'em up. Bueno, ni Jessica ni yo sabemos mucho de lo que está hablando Rayban, pero les recomiendo el canal porque de verdad que quedó buenísimo. Si estás aprendiendo a editar, me ves avisando, ¿no? Porque el próximo, y ustedes no trabajan, como que lo vas a editar tú, porque... Claro. No. Le quedó la producción todo muy buena. No, quedó La muy producción chévere, estuvo quedó súper muy buena. bien. Le dio duro. Gracias. Se ve que el hombre maneja... Ese sí hizo la tarea, Jessica. Él sí estudia para las exposiciones. Eso sí, no como vos. No como yo, que No. yo siempre le decía, yo siempre en todos los grupos que estaba, yo siempre digo, ustedes hagan la introducción, hablen de temas que yo doy las conclusiones. Claro, yo me estoy vacilando todo lo que están escuchando, y yo después cierro. Claro. Uno madrugando, preparando la presentación, dale, Ernesto, ya hiciste esto, sí, dale. Bueno, llegabas tempranito a la clase, Ernesto, ¿qué me toca a ti? A mí, ¿lo leíste? No, pero decime, ¿no? Te toca hablar sobre la importancia del diseño en Venezuela. Ah, bueno, se lanzaba media hora de discurso que no sé de dónde lo sacaba. Pero tengo mérito, Bueno, llegaba sí. temprano, Claro. Eso sí, ¿A vos te pasaba algo como me pasaba a Rayban conmigo en el posgrado? Que Rayban y el grupo se la pasaban como que estaban como de 3 semanas antes abriendo Word, leyendo no sé cuántas cosas, no, Rayban 3 semanas quemándose las pestañas allá en la FEDA porque tengo que escribir un trabajo para el posgrado, un artículo tal, me preguntaba y yo me bajé unos PDF, ahora los veo. El día antes, yo escribía, mañana es que hay que entregar el trabajo, ¿verdad? Voy a abrir Word. Y estos coños cristianos. Llegaba el otro día, y me aparecía yo con 15 páginas, y iban picado forever, porque como que coño de tu madre, ¿cómo vas a hacer 15 páginas en una noche? Y yo, Porque es un hombre que no tiene nada que hacer, básicamente, no tiene... Ese es su vida. Los odio a todos. Bueno. Retomando Retomando un poquito el camino de lo que habíamos iniciado, David ya dice, Sí. ya, por favor, empiecen a hablar, vamos a hablar del post. Vamos a hablar pero de ya lo va, que vamos a hablar. ya va, pero el podcast es una cosita, que primero que sí, por favor, para que no, o sea, aprovechando la publicidad que le hicimos a Rayban, coño, acuérdense de escucharnos en las plataformas que tenemos disponibles. O sea, hasta ahorita habíamos estado en audio, habíamos estado en Anchor, habíamos estado en Spotify, habíamos estado en Google Seguimos Podcast, estando. en Public, seguimos en todas. Ahora estamos en YouTube, nos pueden ver, por eso tenemos ahora nuestras locaciones y yo creo que como en 2 semanas puede ser que nos sigan también en Neuralink, gracias a Elon Musk. Perfecto. No sé qué es Neuralink. Claro que sí sé, claro. Neuralink, el chip del por cerebro supuesto. que sacó El Elon chip, Musk. claro, que sí, que lo pones acá, que hay una conexión. Sí, eso también pasó Sí. ayer. Sí, es verdad. Eso. Sacaron la foto Un- de cómo iba a funcionar. El implante cerebral que va a Sí, sacar sí, Elon sí, sí. Musk, Es que que supuestamente va a ayudar a la Black depresión. Mirror, ¿dónde? este Tal 2020 cual. va... Está un poco bizarro. Este 2020 va, pero bueno. Sí, Ah, no, vamos a hablar. un día antes de la elección presidencial va a pasar un meteorito cerca de la Tierra y hay como 1% de probabilidades de que nos impacte, pero de resto no, es lo único ya que termine de Me parece pasar. que en el 96, 98 también pasó un meteorito cerca, Sí. creo. Lo que pasa es que ya va, Por esos esos años. cerca son relativos, porque cuando dices cerca, puede pasar como la distancia, cerca pueden llamar las distancias de la Luna para acá, Claro. que es 380.000 kilómetros. O sea, Eso es como aquí en México, cerca es a 2 horas. Claro. exacto. Cerca. Bueno, O sea, pero ese- es como el- aquí también, por lo menos allá en Buenos cerca. Aires. No, pero te queda cerca, son 20 cuadras, O sea, llegas rápido caminando. No, 20 cuadras. el Yo cerca- lo digo el ya, cerca- yo lo cerca- digo. Claro, estás ¿Qué era lo acostumbrado. más lejos que ustedes podían ir en Maracaibo? Que uno dijera, estando dentro de la ciudad. Loco, San todo te Francisco. quedaba Caminando. a 20, todo te ¿Ah? quedaba a 20 minutos. Caminando. Todo te Caminando. quedaba a 20 No, minutos. en carro.
Lo Verga, más San lejos, Francisco. San Francisco, ¿verdad? Media San hora. Francisco, claro. Yo, San Francisco ¿verdad? consideraba de 5 de julio con Delicias para allá, ya eso era para mí Lejos. otra Sí, jurisdicción. y también- La Paola limpia y y la ya Cuba va, no y el- existía. sí, Pero eso, claro, era eso un viaje. Eso del cerca del asteroide es como el ahorita en Maracaibo. Ah, claro, no sabemos nunca la medida. No, ¿qué tal? Ahorita. Sí, Yo no ahorita sabemos la Hombre, medida de tiempo que Pero en significa Maracaibo eso uno dice, ahorita. no, eso es súper lejos y era media hora. Coño, Sí, sí. lejos es aquí, lejos es 2 horas. O sea, bueno, Sí. ni siquiera lejos, o sea, aquí cerca es 2 horas. Claro, Pues, claro. así fácil, pues. ¿De qué es que vamos a hablar hoy? Aparte de cualquier De cosa que cualquier estamos pendejada. hablando. Bueno, hoy vamos a hablar de hitos que cambiaron el mundo del diseño y la comunicación. ¿Ya? De cómo, supongo que cómo ha evolucionado, cómo las diferentes herramientas en el marco digital, en el marco del diseño, ha afectado, digamos, nuestro trabajo, básicamente. Sí, claro. Porque, Señores, caso- yo quiero aclarar algo. Yo no estudié para este podcast, me voy enterando del tema, voy a hacer freestyle. O sea, llegaste Pero, a otro y yo- nivel. y yo No hago fue el que no vio cierre. el guión, llegó a otro nivel. Él no sabía Y- qué carajo Estoy estaba viendo el pasando. guión. Ernesto va a cerrar. ya Yo digo. voy Ernesto a va a cerrar. cerrar. Y yo voy a cerrar. Ey, no, nuestro equipo de producción y nuestro equipo de inteligencia se dio cuenta viendo las métricas que uno de los temas que más les gusta a nuestros escuchas es la parte del diseño, sorprendentemente, ¿no? Bueno, O sea, cuando nos ponemos a hablar de trabajo. Exacto, cuando hablamos de diseño, la gente lo escuchó. Entonces dijimos, ¿qué querrá decir eso? Vamos a hablar de diseño. Pero escribimos el guión, Jessica escribió el guión esta mañana, ¿verdad? Básicamente, y Por todavía favor. no, Hizo pero un bueno. esquema. No, Yo pero le de hice verdad, un tema. hablando en serio, vamos a hablar de los hitos que cambiaron, ¿qué? El mundo del diseño. El mundo del diseño. Pero Y esto va a ser un la poquito... forma de trabajo, la forma Sí. La forma de crear, trabajo, porque efectivamente antes era, por lo menos, cuando yo me imagino que durante los 60, 70, la parte de la edición fotográfica era una cosa más, si se quiere, artesanal, ¿no? Sí, Que por lo menos a uno le tocó en fotografía, que cuando yo vi fotografía todavía pude revelar fotos. qué bueno. La parte de revelado era, a mí me parece genial. O sea, Claro tú solamente utilizaste el letraset para hacer la ilustración de la carita que hacían en el Sí, ejercicio de pues dibujo. nada, sí. Vamos a hacer una pregunta aquí. A ver, una pregunta. Así nomás. ¿Alguien aquí, quién sabe aquí qué es un Leroy? Buena pregunta. Pero yo lo sé porque mi papá es topógrafo, Ok. ¿ya? Y dibujante y tal, y en la empresa tenían esos Leroy para las letras, para los planos y tal, y por eso lo sé, pero no porque lo haya... Y yo porque mi mamá es arquitecto y también en el estudio había... también Mi bachillerato fue en dibujo técnico. Ah, bueno, Y imagínate. después yo estuve un año en arquitectura antes de entrar a diseño gráfico y ajá, o sea, yo sí Sí. lo tuve que usar Pero- y todo lo demás. Claro. David, pero ya nosotros utilizamos fotografía de revelado tradicional casi de manera como arqueológica, porque no era que lo utilizábamos porque el trabajo lo aplicábamos al trabajo, sino solamente como para conocer el porqué. Pero ya cuando nosotros Ya en cuando nos... fotografía, Sí. Yo era cuando completamente estudié, digital. cuando yo estudié, O sea, entre comillas. Cuando yo O sea, estudié, Claro. la única forma de tomar fotografía todavía era revelado. Es más, ¿cómo se llama? Recuerdo que había cámaras Ya va. semi-digitales. Déjenme buscarles algo. Dale. Bueno, o sea, pero es que ya va. Felipe Cuando Barfoto yo lo hacía. estudiaba, nosotros nos bajábamos porque nos tocaba tomar las fotos. O Claro. sea, y la revolución fue cuando trajeron la primera Mavica a clases, que era esa cámara que tomaba la foto de Sony y tú le metías el disquete, Les voy a y te mostrar sacaba algo. una Claro. foto con una resolución medianamente mala. ¿Están 176 por preparados? 176. ¿Están Ajá. preparados? Tenés la Leica. No, Sí. mierda, te compraste una Una Vivitar, ¿no? Es una cosa de Vivitar. esa. No, No sé. No, Pero en este momento una Pentax. una Bueno, Pentax. Bueno, está para bien. los que nos Una están solo escuchando, Ferli acaba de hacer un viaje a la Venezuela de Antier, a Los Aleros, allá en el estado de Mérida, y buscó una cámara vieja de fotografía digital, ¿ok? No, no es digital, este es de No, rollo. es Ah, es de analógica. rollo, ese es analógica. Pero ¿sabes lo Es de distinto rollo. de esa cámara? O sea, Es que este tiene es de la- ese este es de las objetivo últimas- súper largo, así, que puedes Sí, tomar. una Super Zoom de rollo, que fue de las últimas cámaras de rollo que salieron. Esa Bueno, cámara eso- la compré yo en Foto Bellavista
antes de, como un año antes de venirme para acá para Chile, y me salió como en 5.000 bolos, no sé, una vaina así. ¿Pero para qué compraste una cámara de rollo en digital? Una expresión así. Porque valía 5.000 bolos. O sea, Vale ¿cómo no 5.000 comprarla? bolos y estoy seguro que aquí la puede vender a un precio adecuado. Eso. No, y acá en Chile revelan rollos. Entonces yo compré todavía. unos rollos a 1.000 Sí, bolos. sí, es verdad, por aquí también todavía revelan rollos. De hecho, Entonces, el centro de la ciudad tiene muchos sitios de revelado de rollos. Bueno, si De se hecho, volvieron, diga, perdón, David. el centro de la ciudad aquí en Santiago está un pelito parado en el tiempo. Tanto es el punto que yo no sé si Ferrer los vio, tienen cines para adultos. Y yo, pásale. ¿En serio? Sí, no, todavía en el lo centro de la que he ciudad. visto lo que he visto son los cafés con piernas. Ah, no, pero eso es fijo. Entonces. What? Pero sí, o sea, cuando uno utilizaba fotografía, ya, o sea, ya era comprar el papel, el revelador y todo aquello, pero por motivos de aprender la física de la fotografía, la Exacto. exposición, la apertura, pero no porque lo utilizáramos yo en el trabajo. Yo sí me fui directamente con fotografía digital. Tenía mi cámara sincrónica así, de estas de meterle el rollo y todo. Sí, tengo una sincrónica Ya automática. va. ¿Quieres una sincrónica? Ya va. Sí tenía mi cámara reflex para eso, que la compré en Foto La Basílica. No Claro, sé Foto quién de Basílica. ustedes compró Crónico. papel. Papel y Claro, rollo. papel foto, el rollo, el Yo compré rollo, varias vainas. ¿cómo Si es lo que se compraste llama? blanco y negro, era el El Ilford. panto, no sé qué molleja. Ajá, exacto. O el Pro Max de... Pero no recuerdo De Kodak. si Andrés en otro episodio lo contó o fue fuera de cámara que lo dijo de aquella persona que compró el paquete de papel, una muchacha de sí. comunicación. Y bueno, aquí toma dos Sincrónica. tubos. Algo importante es que, y para los que también sepan y conozcan o no conozcan, es que el papel fotográfico es fotosensible. Eso quiere decir que si hay luz, el papel se va a revelar porque es su papel, es su rol en la vida de la fotografía. Una muchacha compró un papel, recuerdo que era un Ilford de mate, que era relativamente caro, un muy buen papel, y cuando llegó a la facultad, recuerdo, enfrente del estudio de revelado, la muchacha dijo, bueno, vos me diste tanto, vos me diste tanto, vos me diste tanto, que hay 2 hojas para vos, 2 hojas para vos, 2 hojas para vos. Veló todo el papel. Lo jodió. Sí. Horrible. Claro, No, pero para revelarla yo en la Nada. empleadora era un Y la iban a negro. matar, me negro. Mira, No, pero yo hubiese estado ajá, ahí y yo la dejo. ella no sabía probablemente, pues no le habían bueno, dado esa clase, o sea, Obvio no sabía. Miren, no lo voy a decir, pero lo que pasa Miren, es pero que una en pregunta. comunicación social, cuando uno estudia comunicación social, había, y estoy Ay. hablando de las personas con las que yo estudié. Ay, Andrés, aquí va. Ustedes saben que las Andrés, Barbie tienen Barbie Seguidores al piso. melocotón, Pues. Barbie tal, Barbie sí, tienen, nosotros estudiamos con las Barbie brutas, porque eran efectivamente eso. bueno. Era Bueno, total. los seguidores Bueno. que nos quedaban. Las seguidoras que nos quedaban ya, pero en serio. ahí se Bueno, fueron. ahí está. Las Barbie seguidoras A se ver, fueron. a ver, Fue un en placer serio. haber estado con ustedes en estos episodios. Adiós. Pero es en serio, porque lo que pasaba era que siempre nos decían, no abran el rollo fuera, no saquen el papel fuera, ese papel viene con un cuadro con una bolsa negra, precisamente para que yo no tengo hicieran. todavía el primer sobre o sea, que compré, todavía tengo el sobre negro. Claro, era un sobre que Era estaba bonito, el sobre era bonito. para que no plástico. pasara la luz. ¿Cómo vas a hacer eso? O sea, ahí pasa como que dice, bueno, ¿qué pasó ahí? Pero sí, en muchas cosas pasaron. A nosotros nos pasaba también que comprábamos algunas películas que eran, viste, anteriormente uno tenía, ahora las cámaras uno hace o tiene la posibilidad de decir el balance de blanco. Y uno dice, bueno, va a ser para la luz interior, o va a ser para el sol, o va a ser para el otro. A veces las cámaras, el ASA, como le decían, el ASA, el ISO, todo esto, tenían o venían graduados para fotografía en exterior o para fotografía. No eran todas, ya las últimas sí ya venían como que más sensibles de esta manera, con unas capas distintas. O sea, cambiarle el ISO ahorita a una cámara digital es como cambiarle el rollo a una cámara análoga. Sí, exactamente. O tener dos cámaras. Anteriormente los fotógrafos tenían o llevaban 2 o 3 cámaras para no estar cambiando los rollos. Entonces, si estás tomando fotografía dentro, tomabas con la cámara tal, entonces te ibas fuera, porque el acto iba fuera, sacaba la otra cámara que estaba con el rollo que era para la luz exterior y tomaba fotos. Bien, eso era algo que por lo menos ahora a nosotros es muy sencillo hacerlo, porque una cámara digital, tú le dices balance de blanco automático, hizo tanto y se acabó, estás trabajando en la misma cámara y todo.
Antes nosotros no, y nos pasó en ocasiones comprar un rollo, tomar fotografías dentro, y salían totalmente azules, salían totalmente, en la otra salían como amarillas, anaranjadas, porque estaban graduadas para ese tipo de... El balanceo blanco. El balanceo. Mira, pero hay algo que yo creo que la fotografía análoga ayuda a enseñar y que por lo cual yo soy partidario de que en lo posible, donde se pueda, se enseñe siempre fotografía análoga, y es que te enseña disciplina. Porque tú tienes 12 o 24 o 36 oportunidades nada más para lograr la vaina bien a nivel de costo, pues, o sea, porque si no vas a estar gastando rollos como loco. Entonces, por lo menos ahorita, en la época de la fotografía digital, que claro, todo es mucho más fácil, mucho más inmediato, lo que se ha perdido un poquito es eso, o sea, pensar un poquito en el encuadre, más, o sea, es como que ahorita yo tomo tomo 500,000 y entonces después de la galería, La que salga. Que igualito, Claro. vamos a ser claros, los fotógrafos profesionales, y aún en la época de rollo lo hacían, porque tenían plata para gastar Claro. 20 rollos en una sesión y después hacían una curaduría, pero igualito te enseña a pensarlo un poquito más, o sea, tú como que analizas un poquito más, quedó esto en el cuadro, quedó esto aquí, y Es tratas más, de que la foto sea planificas. lo mejor, claro, la exactamente. planificas, sea lo Haces mejor Exactamente. posible. preproducción, haces Es más, preproducción de pa- la pa- pasa algo también muy interesante, que Hace un guión que no hacemos aquí. que cuando estás trabajando, por lo menos con herramientas digitales, Photoshop, por ejemplo, Photoshop, Ok. muchos de los iconos que tú ves en Photoshop son lo que realmente tú haces cuando estás revelando. Por ejemplo, en Photoshop Lo que hace hay la una cámara, el manito que es proceso, ¿no? así, hay una, Sí, hay es que una paletita la- que te dice que va a ser más oscuro o va a ser más claro, y eso eran herramientas que uno utilizaba cuando revelaba. En la ampliadora uno tenía, entonces decía, por ejemplo, el cielo me quedó demasiado blanco. ¿Qué hacías tú? Ponías la mano o ponías una paletita redondita para bloquear la luz. Entonces y la es una quitabas. máscara, es Sí, una máscara. claro, además, y hay unos revelados más amplios que lo tiraban a la pared, por ejemplo. Y en la Claro. pared, el fotógrafo, en el papel que estaba, el fotógrafo hacía con la mano, iba haciendo así, por ejemplo, y sacaba la mano. ¿Para qué? Para que la luz no fuera tan fuerte. Y esas manitos, esa esponjita y todos esos elementos que Photoshop tú puedes ver como unas herramientas, son lo que rudimentariamente o mecánicamente era lo que se utilizaba realmente al revelado de fotografía. Sí, o sea, la user interface de Photoshop lo que tiene es como que esos elementos, aquí viene una palabra de UI para el glosario, esquiomórficos, que David, que sabe de UI, debe saber lo que es esquiomórfico. De hecho, no lo Estamos sé. igual, no sabe. Pero David, vos haces así y te agarras la barba. O sea, Claro. Tú le dices Te sí, acomoda los pero... lentes. Tú le dices sí, pero continúa hablando que ahorita yo Exactamente, ahorita voy o a sea, revisar. el esquiomorfismo en términos de UI, lo que es cuando uno trata de hacer elementos de una interfaz de usuario que como los reales. sean semejantes a los reales, exactamente, Claro, no está son bien. abstracción, Tratas sino de que son emularlo. semejantes. Sí, Ajá, es un tratas de símil, emularlo. es un Entonces, símil, eso está es lo bien. que más o menos es un símil. Sí, Claro. pero no, al contrario del minimalismo, o sea, no lo vas a hacer No lo minimalista, sino que lo vas a hacer Sí, no lo más hace detallado. flat, sino más Sí. detallado todo. Más bien. detallado. Perfecto. Más detallado. Bueno, pero yo completamente de acuerdo con lo que dice Ferli, ¿no? Porque uno antes decía, tengo 24 fotos, es más, quien era muy habilidoso montaba el rollo de manera que le sacaba 25, le sacaba 26 fotos y podía uno como extraer un poquito más ese Bueno, tipo de cosas, ¿no? Luego, Pero... De hecho, yo tenía un pana que tenía una cámara Olympus que ella tomaba medio frame de 35 milímetros. Entonces la cámara duplicaba los rollos. Por Claro. ejemplo, si tenías un rollo de 36, te sacaba 72 fotos que eran half frame de 35 milímetros. yo no sé si a ustedes les pasaba que cuando, por lo menos a mí me pasaba mucho, a mí me daba pánico meter el rollo en la cámara, porque siempre tenías el error de que no entraba bien, y entonces tú creías que habías tomado tus 24 fotos y no habías tomado nada. Y de paso perdés el rollo porque abrías la cámara y el rollito ya estaba, ay no, horrible. Se velaba. De que se pelara el rollo, ¿no? Lo bueno es que ya las últimas cámaras de rollo hacían ese proceso, que era lo que no me gustaba porque uno montaba el rollo y había unas cámaras que lo que hacían era que pasaban todo el rollo hacia el otro lado, lo pasaban todo sin tomarlo y después iban como descontando, o sea, menos 23, menos 20. Pero esa no me gustaba porque no podías hacer esa trampita, sacarle 2 o 3
fotos más al rollo. O sea, si lo Porque le Y das no, como que y no podías poquitito. hacer una vaina que podías hacer con algunas cámaras, sobre todo con las que eran full manuales, que podías hacer la doble exposición. La que uno hace en Photoshop, simplemente vos la montabas, pero dejabas el rollo como medio flojito, no lo terminabas de pasar y podías tomar la foto, pero no avanzaba el frame. Entonces tomabas una foto y tomabas la otra foto montada y te quedaba la doble exposición de una vez en el mismo rollo. Sí. Pero era Y- complicado, pero se podía hacer. ¿Y qué necesidad de hacer eso a nivel de rollo si lo podías hacer cuando estabas haciendo el revelado? O sea, en la ampliadora. Pero O sea, lo podías hacer porque hay fotógrafos que querían como que de una vez hacerlo en la misma exposición y no da el efecto igual. O sea, es como decir, quedaba ahí mismo, pues no tenías el doble es, filtro. David, es como decir, el blending mode te cambia, porque ya la doble exposición del papel es distinta a la doble exposición del negativo. Sí, lo que pasa Claro, es no es lo que mismo. si vos hacías, por ejemplo, en el revelado, vos tenías el primer revelado, tenías un negativo, lo lanzabas, el tiempo de exposición del papel, el papel también tenía asa, o sea, tenía una sensibilidad. Si vos lo hacías 2 veces sobre el papel, podías quemar la fotografía. ¿Con qué más el papel? Quemabas el papel, perdón. Entonces, en la fotografía lo que pasaba era que vos tenías más control sobre la luz. Entonces vos decías, bueno, voy a hacerlo a 180 de velocidad, y la otra la hago a 90. Entonces Además tenías, de que la gama dinámica del negativo, la curva se comporta de otra es forma. mucho más. Que de O hecho, sea, lo de las curvas, ahí vamos otra vez a la analogía con Photoshop, que el ajuste que uno hace de brillo con curvas es precisamente la curva de respuesta del negativo. Pues. O claro. sea, Bueno, pero para el momento de publicidad, para clases particulares de fotografía y de cata de cerveza, el doctor Andrés Uncategui puede darle clases a través de Zoom si desean aprender ya. cómo es bien el negocio de la edición de fotografía y todo aquello. Era Hay que muy meter la cuña, divertido. tenemos Era muy, De hecho, sí, sí. es era muy demasiado divertido. divertido. Muy divertido. Y ver cómo yo no sé si ustedes lo hicieron, la típica con la cajita, con la cajita, con la caja La negra, cajita de luz. Ese El no te, pinhole. hacer, ese o no sea, corre, y ese tomar no la corre. foto así a lo rudimentario, y entonces A uno mí me salía, contó ese ejercicio, el de la cajita. Sí, eso no es era, pues sí, fácil. porque salías y Porque entonces no era medir la yo no lo luz, sino el hice. tiempo y todo aquello, ¿no? Ah, qué bueno. Me alegra de verdad mucho que bueno lo hayas hecho porque es espantoso. A En ver, luz no lo hicimos. No. claro, ya En luz va, no lo un hicimos. Yo sí momento, lo hice, ya Es va. difícil, En pero luz es porque te buenísimo. dio clases. ¿Quién te dio clases en fotografía? Ay, te Stop it, tengo un stop, cuento. O stop it, sea, ya stop it. va. Empecemos en la historia. O sea, para empezar, Tal cual. Ya va. yo les cuento, yo soy de la primera promoción de diseño de la Universidad del Zulia. Estoy hablando que empecé a estudiar, no importa, en el 96. Estamos hablando de un año donde todavía no estaban software de diseños muy elaborados y estamos Claro. hablando de un momento donde la fotografía tampoco era digital. Entonces, por eso les digo yo que yo sufrí un poco Claro. todo lo que era esa parte del diseño análogo. Wow, fotografía, los profesores que yo tuve, porque como éramos la primera promoción, no había profesores, los profesores iban entrando. Y a mí me dio fotografía en una primera instancia Pancho Villasmil. Ah, mira. Y después de Pancho fue el profesor Carmelo Raidán. Carmelo, mi tutor de tesis. Con la profesora Nilda Bermúdez, que Claro. Nilda entró primero con fotografía y después fue que pasó Cine. a la parte de Audiovisual, claro. Hey, hay una cosa, pausita ahí, una cosa interesante con Nilda, ¿no? Nilda y el esposo, Iborg, son cineastas, y Iborg es una de las pocas personas que yo conozco que sabe editar Viola. películas como viola. Cool. Marico, o sea, Sí, sí. es increíble, increíble. Entonces, nosotros no teníamos ni laboratorio de fotografía, o sea, las fotos todas las revelamos en Fotorecord. Y, o sea, había un pequeño que ya para fotografía 2 fue que lo habilitaron y demás y tenías la opción. Pero entonces, esa parte de diseño, de vivir esa parte análoga completamente y luego entrar en el mundo digital, fue interesante porque de paso nosotros teníamos profesores que no es que eran diseñadores, nosotros éramos los primeros. Entonces tenías profesores que venían de arquitectura, venían de comunicación, venían de otros campos y íbamos, como que dice, aprendiendo unos de otros. Nosotros aprendimos con ellos y ellos aprendían de nosotros.
pero sí tuvimos profesores excelentes, o sea, empezando con Andrés García, que fue el fundador de la Escuela de Diseño, que era una eminencia en la teoría del diseño Es que era un modelo tipo Bauhaus, básicamente, porque era especialista en cada área que todos engranaban en el área del diseño. Exactamente, cada profesor tenía su área y demás. O sea, había el profesor, por ejemplo, Robert Durdaneta, que fuimos el primer grupo que nos dio, que dio clases como diseño como tal, de parte del área de branding, y así. Entonces, por lo menos cuando vimos computación, no teníamos computadora, no teníamos laboratorio de computación, nosotros vimos computación teórica. Todo era teoría. Y cuando empezamos a ver computación, el primer programa que usamos fue, por lo menos yo utilicé fue CorelDRAW 2.0. Y después, y a partir de ahí, ver qué salía, ¿no? Jessica, pero eso tiene, disculpa que te interrumpa, eso tiene algo bonito, ¿no? Rápido. Yo creo que tú formas parte de lo que es como la realeza del diseño en Maracaibo. ¿Y por qué digo eso? Porque son la primera promoción de luz. Y todo el mundo, o sea, la decía, y sé que Rayman puede coincidir conmigo en esto, tal vez Ferle un poco. O sea, uno decía, no, es primera promoción de diseñadores gráficos de luz. Y todo el mundo decía, o sea, era como... Wow. No, Sí, primero que llegabas y lo que pensabas primero, ¡qué viejo! No. Bueno, pero era un grupo, coño, que era como, uno lo identificaba fácilmente, ¿no? O sea, lo que era en primera promoción de luz, y uno no pensaba en que ustedes eran conejillos de India, porque yo puedo decir lo mismo de los que egresamos en las primeras de Urbe, ¿no? De Urbe. Igual, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo ser la primera promoción de todo el país, inclusive. Sí, porque era la primera licenciatura de diseño en el país. Okay. Licenciatura. O sea, ahí vas a tocar temas sensibles. Sí, voy a tener que hablar ahí. Bueno, pero a mí me parece que esa parte de ser un poquito conejillo de India tiene muchísimo más mérito que motivo como para sentirse avergonzado, ¿no? No sé. No es avergonzado, sino que además de viejo, hay muchas cosas que nosotros fuimos aprendiendo. Y una de las cosas importantes que nos ha tocado a nosotros es, precisamente, vivimos totalmente justo la época del cambio en que el diseño pasó de ser análogo, que todo lo hacías a mano, trabajabas con letra set, trabajabas con Leroy, como decía temprano, teníamos nuestras mesas de dibujo enormes en casa, con regla T, recortar y pegar, saber cómo resolver recortando y pegando un afiche, y tratando de recortar y pegando a mano, no darle control C, control B. Claro. Y pasar de eso a pasar a manejar programas de diseño, y no solamente programas de diseño, sino que tener la responsabilidad luego, los que nos dedicamos a la educación, de seguir formándonos y aprender todos esos programas para luego formar a los siguientes diseñadores en otras escuelas. Entonces, es un trabajo que no dejas de aprender, estás todo el tiempo corriendo, aprende y demás. Pero entonces te das cuenta y te lleva a apreciar un poco lo que eran los procesos antiguos de diseño. Yo no sé si alguno de ustedes llegó a ir a una charla de Santiago Paul. De Santiago. No necesariamente de Santiago. Eso es lo que iba a decir. Pero yo quería aprovechar para comentar unas cosas, inclusive con lo que dijo Ernesto. Todos los que hemos nombrado son unas experiencias. Que obviamente, claro, nosotros somos todos de Maracaibo y vivimos como que la evolución de la cultura del diseño gráfico en Maracaibo, pero hay veces que sucede algo. Quizás también porque Maracaibo a veces ha estado como muy apartada del resto del país. Pero no es necesariamente, o sea, esto de que, somos la primera promoción de luz, tal, de licenciatura, o sea, la cultura de diseño en Venezuela es muy sí, claro, por supuesto. Estamos hablando de Álvaro Sotillo, estamos hablando del mismo Santiago Paul. Quería hablar de eso. Yo tuve la oportunidad cuando estuve trabajando con la superagencia en Caracas, que Luis, que era mi director de arte, que yo creo que lo comenté en un episodio anterior, que él fue pasante de Álvaro Sotillo en su taller, ellos nos llevaron a una charla en Low Cap. Y en la charla en Low Cap estuvo Álvaro y él llevó, junto con otro, no me acuerdo ahorita el nombre de la otra persona que fue con él, y llevaron unos materiales de logos o sea, obviamente con todo esto que ya ahora vamos a la parte del branding y todo esto, pero toda la parte de diseño de logos de Gerd Leufer, que fue uno de los primeros diseñadores de logos en Venezuela en los años 60. Y yo tuve la oportunidad de ver los artes originales de Leufer en tiralínea. Y, o sea, una vaina que
no tengo, o sea, yo no tengo palabras. Me flipas, como La dicen los calidad. españoles. Flipas, sí. Ah, Para te flipas. explicar, es una vaina. O sea, para un diseñador es como ver un cuadro de Leonardo en vivo, pues. O sea, tú ves un hay logo manera de original, que si ves explicarlo. el logo original del Museo de Bellas Artes de Caracas y ves el papel original donde hicieron la vaina con la tinta y tal, y es como que, mierda, ¿cómo hace esta gente esta vaina a mano? Claro, O sea, ese es el Es- detalle. Ese es el punto. O sea, tú tienes Ese es el que, lo que yo detalle. quería llegar, precisamente el punto es eso, de tú ves el trabajo de Santiago Paul, un cartel de Santiago Paul, ¿cuánto tiempo se demoraba en hacer? A ti te piden ahorita, estás Claro. trabajando en la agencia y te dicen, quiero un cartel para allá. Y tú agarras, buscas una fotografía, armas tal, pones el texto, como es y tal. Esta gente se sentaba a planificar su cartel. Te estoy hablando de un cartel, de un evento de diseño o de cualquier feria, del libro, Sí. cualquier cosa. Y era un cartel que le podía tomar fácilmente 6 meses. Una imagen. Claro. En lo que después tú haces un montaje en Photoshop y demás, pero este señor se dedicaba a hacer una escultura de pies, hacía moldes, hacía todo, y el proceso de ver cómo llegaba de la pieza a crearla y tal, ahí tú aprecias la labor del diseño y el arte que llevaba todo eso. claro. Entonces, es por eso que tú dices que cuando tú veías los originales de Leufer, tiralíneas en tinta, en papel amarillento, tú dices, wow, ¿cómo para es los esta pelos. gente? O sea, claro, porque es totalmente diferente que de repente ves y ves el archivito, el punto ahí que... Este sí es, punto ahí. Exacto, Ese sí es el punto ahí. Este sí es, Final el 2. otro. Final 2, cliente. Entrega cliente. Este sí es no borrar, por favor, punto PDF. Sí, tal cual. No, pero Eso pasa mucho también en la parte de comunicación, ¿no? Y aquí entro yo, pero mucho desde lo técnico que ha sido mi experiencia. Porque así como ustedes dicen, wow, esta persona, ¿cómo lo hacía? Con las herramientas a mano, ¿cómo le podía quedar? Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en la parte de audiovisual, nosotros teníamos que tener conocimiento no solamente de lo que es el arte del montaje, o sea, de saber qué estabas montando, contar historia, narrativa, todo, sino que si te ibas a dedicar a esto tenías que saber cuáles eran las herramientas manuales. ¿Por qué? Porque, bueno, yo entré cuando utilizábamos ya una computadora, bien, para hacer la digitalización del material que era análogo. Entonces, ya por ahí era básicamente tener que entender cómo tú pasabas esa cinta que te venía a una computadora y que era algo que es algo que ahora básicamente tú el celular simplemente lo conectas, lo bajas o la cámara metes la memoria y estás listo. O sea, es la parte técnica. Es la parte técnica que muchas veces tú veías un programa de televisión y podías decir, wow, estos tipos se tardaron 3 y 4 semanas para hacer un programa de un capítulo, lo que probablemente ahora puede tardarse 3 días en hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes una facilidad mucho mayor de poder tener la ingesta del material dentro del computador automáticamente mientras se está haciendo la digitalización, la grabación o todo esto. O sea, con este sentido uno dice, bueno, estos programas, y en estos días lo estaban viendo, había un video en el que salía cómo eran las técnicas de realización. Es decir, cómo antes se utilizaba un helicóptero, el tipo era en el helicóptero filmando con la cámara en hombro, ahora no, ahora es un gimbal, se monta y hace una vuelta, o un dron, exacto. Entonces un dron. ¿Qué pasaba antes? Había mayor creatividad para poder conseguir este tipo de tomas, que era muy difícil hacer eso. Tienes que encontrar un helicóptero, tienes que buscar la cámara, tenías que ver que la toma quedara, estabilizarlo, etcétera, etcétera. Ahora, que son gadgets prácticamente, lo que tú compras, adquieres y pues te va a quedar algo muy bueno. Pero deviene o genera ahí, no sé, David, ¿qué ibas a decir vos? Ya, una de las cosas que es lo que me vengo a dar cuenta, que evidentemente de pronto ustedes ya lo sabían, en cierta forma, tanto diseño o ciertos trabajos perdieron como cierto valor o cierto corazón en el momento que pasaron del proceso análogo al proceso digital, que también viene entonces a pasar en la remuneración del sueldo o en la calidad del trabajo. Bueno, calidad del trabajo no, más bien en el valor que se le puede dar a ese trabajo en sí. Evidentemente, de pronto, un diseñador de la época de los 60 podría cobrar muchísimo más, evidentemente, inflándolo a los ajustes actuales, a lo que cobraría un diseñador ahorita de lo que se hace, digamos, esta mercadotecnia de todo tiene que ser ya, todo tiene que estar al momento, y evidentemente todos los productos que venimos realizando, sean audiovisuales, sean carteles, etcétera, tienen ese valor como que hecho rápido para salir del paso, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que sí me vengo a dar cuenta, y por lo menos se nota a nivel de audiovisual, es que a pesar de que
digamos, los productos son más fáciles de hacer o más baratos de hacer, le dan como cierta pertenencia, cierta facilidad a estas personas que lo están haciendo para explorar nuevas ideas. Se puede ver, sobre todo en las películas, que de pronto las películas de los 60, 70, 80 no tenían, digamos, guiones tan bien realizados o tan bien estructurados. De pronto la parte de, digamos, el diseño, la producción podía hacerse mejor. Ahora tenemos más posibilidades de hacer eso porque digamos que no estamos preocupados de otros aspectos. Claro. No, Pero bueno, ya la parte técnica está más resuelta. Es que es una cosa por otra. Es una cosa Que- por otra. O sea, es que si se va perdiendo un poquito de esa parte artesanal, pero vas ganando en otros lados. Aquí mismo en esta conferencia, o sea, ¿cuán difícil hubiese sido ponerle a Ferli de fondo una foto de video? Hubiese tenido que tener un croma para hacer todo eso, Mira, igual está el tú, fondo Andrés. verde. Y ahora la computadora lo hace. Es que por lo menos hay varias cosas. Bueno, lo primero es que de por sí es interesante que casi todos nosotros, excepto David, ya es que siempre apunto para el lado que no es, pero casi todos nosotros somos como que productos de un proceso donde nosotros vivimos, venimos de un proceso híbrido del diseño. Nosotros empezamos a estudiar toda esta área en la transición de lo análogo a lo digital. Entonces no somos ni de una ni de la otra y nos hemos tenido que adaptar, pero todavía eso también nos da facilidades para conseguir partes del área análoga que estábamos hablando en episodios anteriores, donde a veces se buscan recursos análogos como para darle más textura, más vida, más cosas a los recursos de diseño. Y eso es interesante porque tenemos como familiaridad con los dos lenguajes. Lo otro también es que, por lo menos con lo que estábamos hablando de las herramientas y demás, o sea, a pesar de que hay ciertas cosas que uno dice, bueno, ahorita no, que la gente piensa que puede diseñar cualquier vaina, el mismo cuento del Canva que estaba hablando Jessica el otro día, además, pero en cierto modo, y a lo mejor ustedes no tienen la misma opinión que yo, a mí me parece que ha sido genial que de algún modo ha habido una democratización del diseño. O sea, no necesariamente tenemos que ser nosotros. O sea, ahorita gente que por lo menos tenga cierta sensibilidad visual puede hacer un producto estéticamente agradable. Obviamente hay productos que requieren un diseñador profesional, un diseñador que esté a la altura del proyecto, pero ahorita la gente que tenga por lo menos cierto sentido estético las herramientas se lo van a hacer más fácil. Pero una cosa es democratizar y otra cosa es Canva. De la visión. Cosa, pero es que ya va. Yo les pasé, en estos días, ¿no se acuerdan lo que yo les pasé de la campaña de la publicidad de Starbucks, donde hicieron los artes con Excel, con Word y con PowerPoint? Entonces, sí, pero eso es un buen concepto creativo. Es un buen concepto creativo. O sea, ya ahí estamos tocando otros temas que tienen que ver con la creatividad y todo lo demás. O sea, más allá, eso que dice Ferli, yo la verdad sí estoy de acuerdo con la democratización y eso ocurre en todos los medios. Incluso yo que pudiera hablar de los videojuegos. ¿Cuántos diseñadores no hay ahora que hacen videojuegos? Claro. Una sola persona lo puede hacer porque ahora tenemos ese acceso rápido a las herramientas y pueden producir tremendos videojuegos, mientras que antes, o sea, por supuesto que en la época de Atari con una sola persona lo hacía, pero a medida que fuera avanzando la tecnología y requerían equipos más grandes. A mí me da mucha rabia los diseñadores que dicen, no, solo los diseñadores podemos hacer vainas. Ya va, no, que todo el mundo haga vaina. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es ir a un nivel cada vez más arriba. Ahí tienes, y el proceso artesanal. Eso es otra cosa. Ahí tienes el tema de la creatividad, del manejo estético, o sea, del conocimiento, de un montón de cosas que ahí es donde nosotros le vamos a dar, nosotros vamos a decir, no, pero es que yo soy el que sabe manejar este tipo de cosas y de repente no. O sea, la diferencia es la memoria descriptiva. Bueno, yo nunca la hacía en la universidad. La diferencia es la memoria descriptiva, poder escribir, o sea, quién puede y quién no puede, ¿ya? La conclusión de la presentación. Pero por lo menos lo que dice Ernesto del proceso artesanal, eso no es que se ha perdido, ha migrado a otras plataformas, porque por ejemplo, ahorita la gente que hace Creative Coding, donde vienen y hacen programación, adaptar diseño y hacen elementos artísticos y demás, es un proceso, el Creative Coding, un proceso artesanal
pero dentro de la herramienta digital. O sea, Claro, no es tan claro, fácil pero- como agarrar un prediseñado Pero Y creo, y creo lo pero que está hablamos, adaptado a las nuevas tecnologías. es lo que hablamos, y sucedió con la fotografía también. Cuando la fotografía salió, todas las personas que hacían cuadros estaban diciendo que eso era mentira, que lo Todas demás, las per- Claro. sí. Que eso no hasta iba la- a prosperar. que eso no iba a prosperar, que la fotografía no era el mismo arte y el de pincel y la brocha no tenía el corazón. Y los claro. mismos fotógrafos en un momento entraron en crisis y dijeron, bueno, yo voy a hacer, con mi fotografía, voy a hacer obras de arte y hacer la fotografía pictórica. Entonces era hacer cuadros como fotografía, pero haciendo uso de la nueva técnica, que gracias a Dios, pues, fue evolucionando, fue entendiendo cómo se puede aplicar esa nueva tecnología o esa nueva técnica a no necesariamente hacer una obra de arte, sino al arte como tal, Claro. y al arte aplicado al diseño y así consecutivamente, ¿no? O O sea, sea, el mercado se va expandiendo. O yo sea, y se pienso- van yo- creando nuevos exacto. nichos. O sea, yo pienso que sí, Eso, o sea, hay van eso que creando. dice gente que Ray-Ban. Eso. Exactamente. claro Va que sí. creando- Y hay gente que, por ejemplo, va a hacer una película, va a hacer un film o va a hacer una serie y entonces él le quiere dar esa estética particular y entonces él va a grabar con una cámara. Eso lo vemos hoy en día. Claro, O sea, claro. hoy en día que tenemos estas mega cámaras digitales, hay gente que dice, no, que yo quiero grabar esto con la cámara del 1970 y tanto y quiero Quentin que tenga Tarantino. el Textura y grano y demás. todo lo... O sea, Claro. Quentin Como Tarantino hizo- para lo de Ungrateful Eight, no recuerdo cómo se llama los 8 más odiados, no sé. The Hateful Eight. Ajá. Ese, bueno, Pero el tipo- hablando de el tipo herramientas buscó digitales, eso. Ujú. vamos a hacer un concurso. Hablando de herramientas digitales, ¿quién tuvo la computadora más vieja? A ver, La más vieja. la más vieja. La mía, Pero mi Fer, primera yo creo que Ferli Pero es que gana. yo ni, Yo que creo no me que voy a Ferli acordar gana, yo de pero eso. de Yo cañón. tenía, Mi primer computador fue un 486. estaba en sexto grado, ¿qué me voy a acordar No. yo de eso? Voy a Feli va a ganar. ganar. Porque no, Feli va a ganar de coño. no fue mía, era de mi hermano, pero igualito estaba en mi casa, así que la llegaste a parte tocar del y usar, concurso, claro. la llegué a tocar y usar. Mi hermano tenía una Sinclair ZX81, que era de 1983, que lo que tenía era solamente Imagínate. BASIC, que se programaba o guardaba los programas en cassette de Cassettes, audio. claro. No, y ya se ganaste. conectaba al televisor. Claro. No, ya ganaste. Ya Ya, ganaste. ya, no mira, hay forma. Ya yo- la voto, ya la ya, Yo voto. te digo ya, algo, ya, yo ya. creo que yo soy el segundo que puede aquí tener. Yo recuerdo que no tan vieja, pero mi primo trabajaba en la parte gráfica también, y él tenía una Commodore Amiga 500. Y Imagínate. por supuesto, la Una Commodore máquina. 500 era, por supuesto, ahí es donde uno empezaba, que el formato Era targa, la primera máquina para edición de video, en verdad. por supuesto, y tenías la tarjeta targa, que era la tarjeta de captura, de manejo, entonces tú decías, o Que sea, en era... ese momento eso era, pero bueno, pues. Claro, era Ahí tenían súper bien plata, porque ¿viste? hacías todo, pero un muchacho de 8 años, 7 años, que le interesaba los juegos. Y tenía, Los juegos. y mi Le primo- jodiste la computadora. y mi primo tenía un amigo que era súper fanático de los juegos y lo que hacía era jugar. Yo recuerdo tocar, Ah, qué bien. conocer o ver bueno, ese súper fanático de los juegos, ahorita está trabajando en Ubisoft y trabajó en Far Cry. Imagínate. Nada más. Total, es que el momento del trabajo en la computadora, un poquito más vieja, en la Amiga, era una interfaz totalmente distinta. Y, a ver, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque uno va entendiendo, así lo utilizara para jugar o para mover ciertas cosas o abrir un, entre comillas, paint de ese momento, uno iba viendo cómo bien los sistemas operativos se iban adaptando a esto. Porque un Windows, que en ese momento era 3.1, era un Windows muy rudimentario. Cuando ellos vendieron sus Commodores y se vendieron todas sus Amigas y todo ellos pasaron y se armaron una Packard Bell, creo, empezaron con Windows 95. Entonces Windows 95, cuando ellos vieron la interfaz, decía, pero si esto es lo mismo que teníamos allá, solo que como repotenciado, entre comillas. ¿Bien? Entonces Sí. era como que la misma tecnología iba adaptándose a las necesidades o sea, como que iban viendo todo esto. Y ya hablamos de sistemas operativos más que de computadoras. Es que a Windows le costó, porque realmente los primeros que llevaban el tema del UI bien eran Apple con la Macintosh y Amiga con Susan todo lo Kerr. que hizo, porque Amiga fue el primer sistema multimedia, pero Sí, de correcto. hecho, ahorita vamos a volver a una frase que hemos usado mucho a lo largo del podcast, que es mojón mental. El mojón mental que tienen los diseñadores con la Mac es porque en verdad Apple fue como que la primera que se enfocó más a la parte de hecho, es que cuando salió la primera Macintosh, Jessica, ¿te acordás de la Macintosh que estaba en el laboratorio de luz?
La Claro, lisa. si nosotros De la la entrenamos. chiquita. No, una lisa no, una Apple Macintosh. La chiquitica Ah, ok. que estaba La en la, chiquitita, la primera en la generación. dirección. En dirección. Bueno, esa, o sea, el detalle con la Macintosh y por lo cual se hizo un hito tanto para diseño, es que cuando Apple diseñó todo, la pantalla y demás, la resolución, que es la resolución que uno llama estándar, de 72 dpi, ellos le hicieron pensando precisamente en el punto tipográfico. O sea, ellos pensaron que el píxel equivalía a un punto tipográfico. Entonces, Claro. una fuente de 72 puntos era una fuente de 72 píxeles y por eso es que medía tal cual, o sea, una fuente, un 72 puntos es una pulgada completa en medidas tipográficas, ¿ok? Y cuando tú lo trasladas a digital en el Apple es 72 dpi, son 72 puntos al momento de impresión por pulgada. Entonces da completico la equivalencia de la medida del tipómetro, que era lo que se usaba en el medio análogo, al digital. Bueno, y es lo que está diciendo Ray-Ban. O sea, ellos encontraron su nicho allí. O sea, la Apple dijo, aquí hay algo latente, porque además de que todo su potencial o la potencia que podía ofrecer, procesador, parte gráfica, etcétera, etcétera, daba las posibilidades de hacer todo lo que vos estás planteando. Sí, O sea, porque con otro computador anteriormente no estaba pensado para eso, era un computador para eso, para grabar información en... Y ese trabajo de la interfaz fue muy interesante, que hizo ellos Susan fueron Kane, los que, no, y ellos fueron los que desarrollaron el formato PostScript para el cual salió el PDF, todas esas cosas. O sea, el avance vectorial. las Claro, tecnologías, sí. ellos no fueron los que inventaron los vectores, porque los vectores en verdad, o las curvas, los vectores las curvas Bézier salieron, si no me equivoco, eso lo inventó fue Citroën, la marca de auto francesa, en los años 50 y 60, que ellos empezaron a trabajar con curvas Bézier para el diseño de los carros, pero ellos después se trasladaron todo eso a lo digital. Okay. Caramba, sí. Ferli, respira. Wow. Respira. Menos mal que no estudió. Menos mal que no estudió. Si hubiera estudiado. Él no se preparó. ¿Y a quién le pasó que cuando fue a comprar? Bueno, mi primera computadora era un 286 que se dañaba cada 6 días, de lo mala que era y lo viejita que estaba. Pero ¿a quién no le pasó que cuando fue a comprar su primera computadora y decía, no, quiero, no sé, 100 megas de disco? Ya ni recuerdo las medidas, ¿no? Y el tipo decía, pero ¿para qué quieres tanto? O sea, claro. 100 megas de disco, pero eso es demasiado, eso nunca lo vas a llenar. O después cuando era 1 giga de disco. 2 gigas. 2 gigas, claro. Eso nunca lo vas a llenar. 2 gigas era como que, wow, 2 gigas. Y que no, bueno, y de RAM, bueno, no, de RAM va a tener 512. Pero es que eso es demasiado, o sea, eso nunca lo vas a llegar a utilizar. Y fíjense, ¿para qué vas? Yo me acuerdo que la primera máquina... A mí me asombra una cosa, es que no importa lo mucho, o sea, estamos hablando de 1 giga, 2 gigas, cuánto tenía de capacidad una máquina, pero nunca va a ser suficiente. O sea, ahorita tenemos 1 tera, 2 teras y no es suficiente. Es que esa, o sea, es la premisa que tiene que ser siempre, o sea, nunca es suficiente. ¿Que te vas a comprar con 64 gigas de memoria RAM es mucho? No. Nunca es lo que pasa también es algo, ¿no? Y es, pienso yo, porque no soy programador, ni soy nada, no tengo nada que ver con creación de software ni nada. Pero yo recuerdo antes que cuando se hacían los juegos, por ejemplo, para computadoras, que tenía, el encabezado eran 8 kilobytes y el juego todo eran los 120 kilobytes que tenía, o sea, tenía 130. Tenías 8 kilobytes para poner la información ahí en esa partecita del header y los dibujitos tenían que medir tanto. Y sí, ahora yo pienso que como hay tanta posibilidad de tanto tamaño, ustedes ven que los sistemas operativos cada vez son más pesados. O sea, hay una cosa también con los juegos, que ahorita una de las cosas que consume más espacio en los juegos es el audio. Porque el audio casi siempre viene multicanal, sí, claro, multidioma y sin compresión. Entonces, claro, eso es lo que más consume, el audio. Porque las texturas a veces son proceduras, son generadas en el mismo algoritmo. O sea, no son mapas de textura como tal. A ver, pero por lo menos con eso de la máquina. Hay varias cosas también en ese aspecto, por lo menos a nivel de juego, incluso a nivel del manejo del diseñador, porque tú puedes ser bastante responsable y tus archivos pueden pesar menos, si eres suficientemente responsable. Exactamente. ¿No? Que eso no pasa. Pero tienes la posibilidad de hacer un Blu-ray, por ejemplo, si tenías un soporte físico, un Blu-ray que te metía 67 gigabytes, por ejemplo,
y decías, bueno, el límite es el cielo, hasta que 67 gigabytes te quedó No era corto. suficiente. Exacto. Correcto. Y lo otro que está pasando, por lo menos a nivel de videojuegos, es que de hecho me está pasando con Warzone, es que el bicho pesa 200 gigas, ¿ya? Entonces es una exageración para un juego que no debería estar pesando tanto, y lo que está revisando es que el bicho está pesando eso porque quiere que sea lo más pesado posible para que el usuario no tenga otros juegos que un CS. Yo Ah, la prefiero vaina es estar a jugando, propósito. prefiero estar Ajá, se jugando está Fall sospechando Guys. eso. Sigo También. jugando Una Fall Guys. estrategia de entonces. marketing. Claro. Yo no te iba a decir. Sí. A ver, ¿y quién en estos hitos de lo que es el diseño y la comunicación? Bueno, ya la de la computadora obviamente marcó un antes y un después, en eso estamos súper de acuerdo. Pero, ¿quién puede ahora ponerse a trabajar sin internet, por ejemplo? O sea, Dependi- nadie, porque estamos depe- trabajando dependi- desde casa. Y menos en Dependiendo este de lo que momento. sea. Es que Y menos dependiendo en de lo este que No, sea. Porque pero vamos a dejar al lado el hecho de que sea por una videoconferencia, o por Zoom, o por Meet, sino el internet como herramienta. Para enviar los archivos, el WeTransfer, la cosa. El enviar los No, y archivos, también descargar y- fuentes. Para y tener descargar acceso a fuentes, bases buscar, de imágenes, exacto, para bancos de stock, imágenes. a fotos de stock, exacto, videos. Sí, claro, claro. Es que incluso no la solo eso, información sino premium. que no tanto eso, sino que también Internet te abrió una nueva área del diseño que no existía. Entonces abrió más campo laboral para los diseñadores. Claro. Porque antes solamente eran Claro. los de branding, cartelistas, los que hacían Exacto. publicidad, los que hacían empaque, pero no había Internet. Internet lo que hizo fue que le dio paso a más trabajo, pues, digamos, para Un nosotros. nuevo nicho ahí. Porque a vamos a donde estar trabajar. claros, Cada vez se van inclusive, creando más áreas del diseño. inclusive a nuestros alumnos los últimos que vimos, cuando no era nada raro que no tuviésemos internet, recuerdan, y dando Claro, clases, Claro. y era tan común no tener internet como no tener aire acondicionado. Cuando no tenían internet, no hacían nada. Ya, no hacían nada. Yo solo decía, pero ya va, o sea, si vas a hacer un boceto de un logo, ¿para qué necesitas el internet? Y había muchos, no sé si ustedes lo recuerdan, buscando imágenes y muchos calcando, a mí me pasó, muchísimos alumnos Calcando el calcando la monitor. pantalla, calcando el monitor, ¿ya? Total. O sea, de ahí era que sacaba ese es su desbloqueo, era su desbloqueo creativo. ¿Ya? O sea, está bien que tuvieran el internet para descargar fuentes o para buscar información que necesitaran para dar algún contexto, pero tampoco es que de ahí iban a sacar todo, ¿no? Pero miren, El una problema cosa- es que ya ellos Bueno, nacieron pero es con que ese claro, esquema. eso, Ya ellos es tienen eso, o sea, ese esquema. Yo podía buscar Están fotos seteados, de X en mindset algún momento allí. para en algún momento buscar para sacar bocetos. Ellos tienen Yo- internet, o sea, son tecnologías que Claro, van migrando y Sí, ya Pero- eso es parte de ellos. pero Yo por lo recuerdo menos- que es parte de cuando... ello. Es que- voy a decir Amanda- algo, Raven. Sí. No, dilo. Dale. Bueno, que recuerdo que cuando yo empecé Ahora a hacer la parte de editar, muchas de las resoluciones, yo no tenía un tutorial porque no existía YouTube y recurría a foros. Entonces era el foro. O sea, anteriormente era foro y me tenía que calar 25 posts del tipo en San Francisco que la tarjeta Pinnacle no le funcionaba por lo mismo que a mí no me estaba funcionando. Entonces era 25 posts larguísimos explicándote cualquier cosa, algo que ahora y que muchos de las nuevas generaciones, etcétera, entran a YouTube y dice, error de Premiere que me dice que no tengo memoria. El tipo dice, bueno, no tienes memoria, anda para acá, borras esto, pones aquello y listo, gracias, 2 minutos. Algo que anteriormente uno podía pasar 3 días leyendo el post hasta llegar a la publicación del foro, claro. Pero todavía pasa, ¿viste? Todavía pasa. Sí, lo que pasa No, es que lo peor de son todo, Claro, Ah, pero ahora es más inmediato. O sea, ahora es muchísimas cosas ya no las tienes que buscar en el foro, sino en YouTube. Porque en Lo que pasa es que, de Google hecho- incluso te dice, de este video que dice esto, el minuto tal, ahí es donde Ahí está encuentra la exactamente el pedacito. Ni siquiera tienes que verlo todo. eso. Solo ves ese pedacito. Es que ya va, el trabajo que hace la comunidad de Internet de alguna claro, manera, indexar la información ha sido increíble, porque la gente te ayuda a buscar las cosas. Yo claro. nunca encontré Eso ninguna fue- solución de nada en un foro. Nunca encontré ninguna Ve. solución de nada en un foro, Yo porque sí, la yo gente, o sea, Ellos sí, escribe, o sea, muchísimo. son Sobre todo como para juegos. 20 páginas, No. así como dice Andrés, 20 páginas de Un foro. programa, con un programa, Yo, no sé qué yo de vaina. verdad me quito el sombrero y le doy gracias a que cuando yo empecé a trabajar y existía internet, estaba Creative Cow. Creative Cow para mí, no sé si ustedes lo han tocado alguna vez, pero Claro que Creative sí, Creative Cow, Cow. la vaca creativa, es Sí. el foro donde
todas las personas, yo creo que hasta Andrew Kramer escribía ahí, el tipo Es que de... lleva Andrew Kramer comenzó en Creative Cloud como un o sea, póster. era todo Y de el ahí mundo fue que él tenía hizo un problema Creative. con una tarjeta de captura, con el software, con algo, tú ibas para Creative Cloud, te metías en la comunidad y empezabas a hablar, a leer, escribirle, me pasa esto, no sé cómo es esto, qué pasa aquí, Bueno, y te respondían y te grabas días. bueno, ahorita O sea, si Reddit, decías, Dios mío, Reddit para mí soy tiene como... esa función, tiene Reddit, y Claro. más para la parte de diseño, o más que para la parte de diseño, para la parte audiovisual, VFX, CG Persia. En CG Persia la gente es top para responder. No, pero definitivamente ahora la fuente de la sabiduría es YouTube. Sí, O sea, claro. lo que No, sea. El más o sea, inmediato, No el más inmediato. siempre. ¿cómo no armar siempre. una, No, cómo siempre, armar una no bomba? No, es que estamos diciendo No, que siempre, pero obviamente sí, el más abarca, inmediato. ha absorbido. Sí, es Para mí, es para mí verdad. es Reddit. Reddit para mí es lo máximo. Es verdad, es lo que, o sea, de pronto Claro. YouTube te resuelve cosas que sean más mainstream, más normales que error, no sé, 404, cosas más comunes, pero por ejemplo, el otro día Claro. estaba buscando cómo generar un video sin fondo para poder colocar dentro de páginas web que no pese más de 1 mega y que tenga aproximadamente 2 minutos, 1 minuto. Al final lo conseguí, sí, estuve revisando que jode. Pero yo hubiese llamado a Andrés, ya, eso es todo. No, yo No no joda. esta tampoco. Ya Sí, va. no, si yo le escribí a De hecho, Andrés, Él me le escribí escribió, a yo no le voy a dar la escribió a mí respuesta, créeme que también, no. a todos nos escribió. Todos estábamos Todos estábamos, Sí. mierda, qué formato, Al qué fin- compresor, que lo que pasa es que Al también final sí pasa algo. lo conseguí, por cierto. Pero- Pero efectivamente, Pero, ¿sabes? Pasa algo, David, y es que a veces como tenemos conocimientos amplios, todos nosotros, de estas cosas, no vamos a lo complicado. A ver, por ejemplo, yo digo, ¿qué compresor puedo utilizar que me agarre un canal alfa en un video de 8 bits que no pese? Y probablemente el otro lo hizo con cualquier otra, algo, o le dio la vuelta más. Vos estáis pensando, Andrés, si va a ser 422 o 444. Sí, 444, si pesa 444, entonces descomprimido no tengo en el fondo, sí, entonces Si es la luminancia, la crominancia, la me vaina. fui para el carajo, me fui lejísimo. También. Y no le resuelvo verdaderamente el problema que él puede tener, porque yo me estoy yendo pues, viste, lo que pasa, David, es que la compresión del compresor que hicieron en cuántico no está bien. O sea, eso me hace recordar, Andrés, ¿vos te acordáis cuando nosotros estábamos en la productora que vos ponías, cuando íbamos a hacer un video, vos salías con algún peo que no, tenemos que hacer tal, y yo salía, yo resuelvo. claro. Y ahí fue como me pusiste el cuento me pusiste el apodo de Beautiful Mind. Claro, marico, claro. Y yo estaba sacando cuentas así, sin tocar la computadora. Y yo la señal, le doy aquí, le doy acá, tal, bajo aquí y demás. Sí. Andrés, ya lo tengo, así. Sí, tal cual. Era como que se agarra los ojos y de repente, así tal cual. Uno de los últimos videos que trabajé con Ferli era como que, bueno, tenemos que hacer este efecto. ¿Cómo hacemos? Ferli, ¿qué hacemos? El efecto de distorsión del aire. Sí, ese. Ferli, ¿qué hacemos? Nada, mira, déjame suficiente espacio en este lado. Y yo, bueno, dale. Yo confiaba totalmente en que el carajo lo iba a hacer. O sea, no estaba seguro si podía salir o no. Ferli lo hace. O sea, yo filmaba, listo, enviáselo a Ferli. O sea... y una pregunta. ¿Ese trabajo lo hicieron ustedes solos? ¿O lo hicieron para una empresa? ¿O lo estaban haciendo en representación? ¿Eran freelance? ¿No eran freelance? Sí, era una suerte de freelance porque yo tenía la productora registrada y nos llegaba gente que quería hacer videos musicales. Nosotros lo teníamos, o sea, no era como hacerlo pro bono, pero nosotros lo veíamos como oportunidad también para poder hacer o para poder producir algún tipo de producción. O sea, lo único chimbo fue que nosotros debimos, y te lo vuelvo a decir, Andrés, nosotros debimos agarrar y hacerle videoclip a todas las banditas indie que claro, totalmente. En lugar de los artistas que agarramos. Pero bueno. Y entonces una pregunta, ¿ese trabajo lo hacían como freelance o trabajan trabajando por una empresa? ¿Cómo ven ese tema ustedes del freelance y trabajar para empresas? Lo que pasa es que en ese momento nosotros habíamos tenido una productora que estaba registrada y todo, legal y aquello, pero nosotros lo buscábamos, como te habíamos dicho, para hacer el trabajo de generar unas producciones, ¿bien? Para generar algo, para estar... A ver, es por lo que dice Ferli de hacerle el trabajo a las bandas indie, porque era algo que de verdad era un trabajo más que todo por amor al arte, en muchos casos, de proyección, exactamente, de poder tener material y poder mostrar lo que estábamos haciendo. Porque más allá de la parte económica, que bueno, era una propuesta, tener algo
para poder mostrar y luego poder enganchar quizás algo más. Lo que pasa es que ahí entra algo, Andrés, que nosotros también empezamos a hacer eso en una época en la cual necesitabas el gear en específico, o sea, Sí. necesitabas equipo. Y ahorita, de verdad, ahorita puedes hacer Sí. una vaina bien, que quede de pinga, con Es verdad. un teléfono, un droncito de $20 Sí, y unas luces LED. O sea, ahorita es más fácil. Claro, Si pero cualquiera lo fíjate, haga, de verdad. eso tú sabes, Andrés, o sea, ustedes se querían proyectar, o sea, lo que es el freelance, ¿no? Lo que es ser freelance y ir comenzando en esa onda, bueno, necesito proyectarme, necesito buscar clientes, ¿cómo lo voy a hacer? Yo apenas estoy empezando, no tengo una cartera de clientes, no tengo una cartera de trabajo o de proyectos para yo mostrar y decir, bueno, ya yo tengo esto y confía en mí. Entonces, fíjate lo que ustedes estaban haciendo, ¿no? O sea, se estaban proyectando, vamos a hacer este trabajo, incluso quizás a bajo costo, o vamos a hacer esto, o sea, ese tema de lo que es ser el freelance y no trabajar para una empresa, no tener un sueldo fijo mensual, Claro. es interesante, pues. Yo creo, Ray-Ban, que quien te puede responder verdaderamente esto es Jessica. O sea, para Sí, mí. total. O sea, la que tiene la Total. mayor experiencia en este rubro es ella. La Para agarramos mí, por la debajo. araña es Yo- venezolana. Siendo su propio jefe. Das clase un montón de tiempo y después, no. Mira, lo primero, o sea, como para que empieces, es darte a conocer, es proyectos personales. Si tú no tienes un proyecto ahorita que tú digas que tú puedes tener, necesitas tener un proyecto bandera para tu portafolio, empieza con proyectos personales, así como lo estás haciendo con las crónicas gamerianas. O sea, que ese proceso de edición que estás haciendo, ese proceso de toda la imagen y todo, eso es ya parte de tu portafolio. Tú puedes decir, esto lo produzco yo, lo hago yo, lo edito yo. Entonces, ahí estás mostrando una de tus destrezas, que es lo que hacen muchos diseñadores actualmente y se basan en lo que son las redes sociales. Muchos de los diseñadores actuales que tú conoces y que has visto por renombre, que tienen muchos seguidores, es porque se han dedicado no tanto a un trabajo en oficina o agencia, sino que muchos de ellos lo que han hecho es que se han dedicado a hacer un proyecto personal. Que empezaron a hacer a lo mejor el Inktober, empezaron a hacer todos estos retos El 36 mensuales que de van saliendo. type. Sí. Exacto, los 36 días de tipografía y todo eso. Entonces, y eso les dio como te da una ventana para que la gente empiece a reconocer tu trabajo. Crear su marca, su sello. Hay Exactamente. hay Por un ejemplo, yo caso siempre así. nombro a James White, que es Signal Noise, y él tiene su sello, o sea, tiene su estilo de diseño, de ilustración, todo retro wave y tal, o sea, y a él lo contratan para hacer portadas así, o sea, para grupos que hacen música así, o grupos de rock, Mira, o Bueno. por ejemplo, van a editar una edición de juguetes clásico de los 80 y lo van a reeditar, entonces lo contratan a él para que haga ese tipo de diseños, o sea, sí. se van a identificar, o sea, crean su sello, pues su cosa. Mira, te voy a Oye, dar un caso más criollito, para qué tal, que es el caso de Nubia. No sé si ustedes leyeron clases a Nubia Navarro, alguno de ustedes. Nubia Esa Navarro. es Nubikini, la Nubikini, lettering. ella. Nubia Navarro, La tipa claro. es increíble. Nubia, ella empezó lettering La amo, y tú la veías su trabajo desde el principio, cómo ella, la evolución que hizo, y ella actualmente en Latinoamérica es una de las personas que llaman para trabajos de lettering. Y ella Ahorita tiene me acabo- curso en doméstica y todo, ¿no? que tiene Sí. cursos en doméstica y demás, pero Ujú. es porque ella empezó por su proyecto personal de lettering, ajustado al trabajo que tuvo en la agencia y demás, pero entonces empezó, y esa pasión, ese proyecto la siguió proyectando, entonces es eso, o sea, dedícate a un proyecto que puedas poner tú como bandera. Yo Un voy saludo a con Nubia, dos. si nos está escuchando. Sí, yo voy con dos casitos, uno como internacional y uno también local que también se expandió, que el internacional es un chavo que se llama Kaisa Salim, que él empezó haciendo montajes de carros en Instagram, pero el tipo fue evolucionando mucho en Photoshop y el tipo lo que agarraba era como un carro normal y empezaba a hacer body kits y demás y tal, pero la vaina quedó tan bien que al chavo eventualmente lo contrató EA y él diseña los body kits para Need for Speed. No, Te lo mira, pongo así. está bueno. O sea, así. Y el caso local, que Jessica lo debe conocer, Jorge Corona. Jorge, por supuesto, estaba pensando en él. Estaba pensando en él ahorita, iba a decir, que si no Jorge lo dice Corona, Freddy, lo digo yo. Sí, Jorge, si no conoces a Jorge, Jorge también es un chavo que fue graduado de Luz, y él era muy bueno en ilustración y fue avanzando, ¿ok? Y eventualmente él está trabajando para DC Comics, o sea, él ilustra para Teen Titans y demás. Y hay una muchacha también de Urbe, que creo que todos le dieron clase, que es Girmari Nuset. No sé si se acuerdan. Girmari, Ella, sí. Girmari, el grupo de Marisa y esa gente y demás. Sí.
Gira ahorita está trabajando para Disney, allá en Argentina. Interesante. Humildemente. Bueno, Humildemente. sin ir otra vez muy lejos también, el caso de Luisa Leal. Ajá, claro, por No sé, supuesto. Luisa trabajó en Pixar Sí, y pues trabajo en Pixar. estudió en Urbe, o sea, Ujú, entonces... ujú. Ahora les pregunto, todos estos casos que ustedes están diciendo, ¿hubiesen tenido la misma pega o la misma fuerza que tienen sin las redes sociales, utilizando para ya que avancemos en las redes sociales como otro de los hitos que cambiaron el diseño? A toda esta gente que ustedes están nombrando, ¿les iría igual de bien, digamos, si no hubiesen tenido las redes sociales como para impulsarse en un principio? Es que las redes sociales han sido un trampolín clave, o sea, una Claro, plataforma de producción totalmente. increíble para el que la sabe utilizar. Totalmente, totalmente, porque fíjate algo, y sobre todo porque las redes sociales en un momento trataron de ser muy específicas, pues lo que fue Behance, que era una red realmente social, pero para personas que trabajan lo artístico, desde diseño, comunicadores, lo audiovisual, productores, etcétera, etcétera. Era una red, pero siempre era dentro de de lo que era la comunidad creativa. Del diseño. Del diseño y del audiovisual, y bueno, y del arte en general. Igual fue Flickr en algún momento, pero era como muy especializado. Las redes sociales lo que hicieron fue, quizás no democratizar, pero sí expandir esa gente que pueden llegar a estos perfiles de personas que tienen este talento, ¿bien? Las redes sociales para mí tienen un doble filo. Un doble filo, ¿por qué? Porque si muy bien tú estás o tienes esta plataforma tan amplia para presentarte, los contenidos que se generan para ellas en muchas ocasiones también son de cuidar, son de cuidar, y también han venido a cambiar el juego desde lo audiovisual, desde lo gráfico, desde todo. Porque, y es la experiencia propia ahora, y quiero hacerlo muy breve. Anteriormente yo hacía comerciales para televisión, hacía comerciales para, no necesariamente cine, pero eran proyectados en cine, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué me estoy viendo yo más haciendo? Me estoy viendo haciendo proyectos o productos que están destinados a redes sociales, bien sea en formato horizontal o un formato vertical, que muchas veces nos dijeron que era el demonio, cuando nosotros estudiamos. Eso hablamos alguna vez aquí en este No more vertical videos. Exactamente. Sí. Pero ahora no, ahora es como que... ahora es ergonómicamente o sea, te lleva a trabajar el formato vertical. Y tienes que empezar a entenderlo. Tienes que diseñar pensando en todos los formatos. Antes era sencillo, antes dártale A4, ya, punto. O tantas columnas en un periódico. Claro, y nos pasaba también en televisión. La televisión era, ahora tengo que pensar si lo van a ver en HD, si lo van a ver en 4:3, o si lo van a ver en... Hay que diseñar en responsive. Si lo vas a ver en iPhone, en iPad, en Android. Exactamente. Un par de cosas, ¿no? Primero con lo que estaba hablando de Andrés de la proyección de las redes sociales, ¿no? Este asunto del Behance, de demás, del Vimeo, que era como Vimeo, para contenidos visuales y demás. O sea, todavía esas plataformas existen, pero de alguna manera se han cerrado un poquito. O sea, yo creo que Behance, sobre todo el cuento de que lo compró Adobe, lo cerró un poco, ¿no? Claro. Ahorita hay una plataforma que es muy buena para exponer conceptos de UI y demás, que es Dribbble, que no sé si la vi. Porque Dribbble te permite mover 2, 3 cositas y ya está. Entonces, claro, Twitter, Instagram, demás, tú las usas como para potenciar que la gente vaya a tu plataforma principal. Eso claro. Es lo primero. Y en este caso de diseñar para todos los contenidos, es que ni siquiera tiene que ver hasta con las redes sociales, sino que es una cosa que es del avance tecnológico. Claro, en multimedia. El mismo trabajo que yo tengo ahorita, multimedia, que es lo de las pantallas de Global, que tenemos pantallas por toda Santiago. Entonces, a veces nos llega un arte que hay que animar, y nosotros entregamos como un visto bueno al cliente, que él lo ve, pero entonces tenemos pantallas que tienen como 20 resoluciones distintas, y de alguna manera yo tengo que generar que la animación, yo he tenido que aprender a de alguna manera en el mismo After, tratar de hacerla como medio responsive, o sea, que sea fácil de adaptar a distintas resoluciones. Claro, es un trabajo manual. O sea, te mantienes en el medio, pues te mantienes en el medio del formato. En el medio, por ejemplo, para llamarlo así. No salirte mucho hacia un lado, no salirte mucho hacia el otro, por si vas a tener la pantalla vertical, pero es que de hecho ahora los programas mismos te dan las plantillas, o sea, los formatos de Instagram, de historia, y ahora, bueno, yo creo que ese es otro hito que no sé si cambió, vino a pervertir todo, que ahora todo tiene historia, ¿no? Facebook tiene historia, Instagram tiene historia, WhatsApp tiene historia, o sea, todos tienen historia porque lo que comenzó Snapchat, ¿no? De los formatos
de video vertical. Y ahora los programas de edición de fotografía y de video ya tienen de una vez el formato vertical allí, ya tienen de una vez el formato horizontal, inclusive cuando exportan, ya te dicen, bueno, vas a exportar para YouTube, vas a exportar para iPad, vas a exportar para Android, para lo que sea que eso conlleve, ¿no? Pero definitivamente sí, o sea, en cuanto a lo que son las redes sociales, mucho, y de hecho ya muchos en cierto modo vivimos de eso, o ser communities, o diseñar para redes, o para Facebook, o para Twitter. Aquí en México el Facebook es una locura, o sea, la gente no utiliza tanto Instagram, no utiliza tanto otras cosas, sino que todo es por Facebook, porque tienes el Messenger, o sea, la gente se escribe por Messenger, compra por el marketplace de Facebook, stalkea por Facebook, o sea, como Facebook tiene todo, las herramientas de comunicación para hacer publicidad, para vender productos, o sea, es una locura, o sea, por ahí a través de Facebook, en Venezuela no tenía tanta pegada, no sé si es por el atraso tecnológico que tenemos, o porque, no sé, a lo mejor hoy en día... Muchas cosas. Hay muchas cosas alrededor de eso. No había luz, o sea. Hay muchas cosas alrededor de eso, pero por lo menos... No tenías para comprar un equipo tan, o sea, no se manejaba, o sea, hay muchas cosas. Igual me parece que Facebook estaba como, empezó digamos, en computadora, los usuarios siempre empezaron, ok, Facebook debe usarse en computadora. Pero por lo menos yo muchas veces que estuve haciendo aplicaciones para gente en Australia, me di cuenta que los australianos usan más que todo Facebook. Y Chile aquí también usa más que todo Facebook, más que Instagram. Sí, aquí usa además hay gente que no tiene ni WhatsApp. O sea, hay gente que no tiene ni WhatsApp. O sea, tú dices por WhatsApp. No, o sea, por Facebook. Tanto es la cosa para eso, digamos, esos países, que las interfaces gráficas que se desarrollan en esos países están basadas en esas aplicaciones, porque es lo primero que usa el usuario, ¿no? Que a raíz de eso que quería hablar un poquito del tema del responsive, empecé a ver hace como un mes este tema de los logos responsive. ¿Ustedes lo han visto? Yo no lo había visto hasta ahora. Yo lo tenía viéndolo hace como un par de años, en realidad. Y no sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece que es una idea genial. Me parece que correcto. Es perfecto para adaptarse a lo nuevo, porque es que el logo, el objeto como tal del logo antes ya eso no funciona. Hay que adaptarse a que ahora la tecnología hay tantas cosas cambiantes. Correcto, que igualito como de pronto las páginas web, cuando uno diseña, uno tiene que diseñar desde 1920 de ancho hasta ahorita lo mínimo que debería ser 1080, 1280. Lo mismo pasa con los logos, pues. Que de pronto tienes que saber adaptarlos de distintos tamaños. Y referente a lo que decía Ferly, hay una herramienta que permite hacer video, te genera como que los distintos formatos, se llama Bannersnap, pero funciona más que todo para, digamos, banners que son webs. De pronto podrías revisar si hay algo parecido que literalmente tú le metes el video y entonces le dices, mira, este video, transfórmalo a horizontal y te genera varios formatos horizontales. No, lo que pasa es que igual, o sea, en el caso de los videos, o sea, el asunto es que cuando tú vas a maquetar el video, en las distintas resoluciones, o sea, no es lo mismo trabajar con una resolución 4.3 que una 16.9, que una 2.16.1, y hay que ir adaptando todo. Entonces, claro, tú lo haces con el editable. Es parecido. Lo que pasa es que es parecido a lo de los puntos de corte en el Responsive Web Design, pero no hay una herramienta todavía a nivel de diseño audiovisual que trabaje todo a nivel responsive. O sea, Premiere lo está tratando de hacer. Sí, lo está tratando de hacer. Pero todavía no le cuadran. Pero no, olvídate. Pero una cosa, ahí con lo del logo responsive, una cosa es que tú puedes adaptarte a todas las plataformas, pero hay normas que siempre tienes que respetar. Vamos a estar claros. Que ya va. O sea, hay cosas que tienes que respetar siempre en cuanto a que se pueda, lo que siempre decíamos, ¿no? Reconocible, recordable, ya, o sea, tampoco es que las 20 puntas, ¿no? La famosa estrella, las 20 puntas, porque, bueno, ahora vamos a hacer las 20 puntas porque tenemos resolución suficiente y técnicas de impresión suficiente como para hacerlo de 20 puntas, ¿no? Yo quiero hablar ahí un poquito porque no sé si a alguno de ustedes le ha tocado, pero a mí sí me tocó la oportunidad de trabajar con diseño de logo responsive, que yo le hice, estamos en 2020, como en el 2017 o 2018, yo le hice un rebranding a una agencia de Maracaibo que se llama MDN. Y una de las propuestas que yo le hice a ellos fue precisamente trabajar con el logo responsive para que pudiesen tener el logo completo en sus plataformas impresas,
pudiesen tener una versión reducida del logo para las plataformas digitales y pudiesen tener una versión aún más reducida para todo lo que era avatar de redes sociales, porque la agencia trabaja mucho con redes sociales. Entonces, de hecho, yo a ellos le hice una animación que yo la tengo en mi cuenta de Instagram profesional, que voy a hacer publicidad a mí, es ferly.motion, y allí está una animación donde yo le mostré a ellos conceptualmente cómo se armaba el logo general y después el logo se iba como bajando a las 3 depuraciones del responsive. O sea, yo le hice 3 puntos de corte al logo, 3 síntesis para que trabajara, porque esa es la cosa cuando tú vas a trabajar con el logo responsive, que tú tienes que definir cuáles son los tipos de plataforma y no puedes desvirtuarlo mucho. O sea, ya hacer 5 iteraciones del logo responsive es demasiado. Con 3 es más que suficiente. Pero aquí es donde el episodio lo del también va logo, durando 2 horas, ¿no? No, cabe destacar que lo del logo responsive no es algo nuevo. O sea, estamos hablando que cuando uno desde antes diseñabas un logo, tú tenías que saber que tú tenías que hacer versión del logotipo tanto para funcionar en fondo blanco como en fondo oscuro. Y el fondo oscuro tú sabes que si el logo tiene blanco tienes que hacerlo un poquito más ancho porque el blanco te lo come. Entonces tú tenías que tener el logo en esas versiones. Pero ese es más viejo que el agua tibia. Vamos a Precisamente, pero claro, te por estoy supuesto. diciendo que lo de responsive no es que es algo nuevo, es que siempre tienes que diseñar pensando en la funcionalidad del producto. En lo funcional. La cosa es que no se malinterpreten los términos, ¿no? Lo que no pasa, se malinterpreten los términos es que ahora hay como una continuidad. Que todo vale, que todo, no, pero es que la cosa es que todo te valga, ¿no? Si vamos a meterle porque es responsive una degradación ahí, lo que sea. Ya va, no todo vale. Porque sea responsive no todo vale. O sea, siempre tiene que haber ciertos parámetros que te mantengan, digamos, cuerdo. Porque si la no, coherencia, por supuesto. Le vas a meter, como te digo, la estrella de 20 puntas. Pero ¿no? es que ahora, lo que pasa es que ahora, y de nuevo caemos en este punto, y no solamente las redes sociales, sino que estamos hablando de que hay nuevas mediaciones que te obligan a que el diseño del identificador, del logo y todo, se adapte a ellas. Por lo menos en ese momento, como dice Jessica, era el negativo, positivo, hacerlo blanco todo, porque eran donde comúnmente más iba a interactuar tu identidad. Pero ahora... Ahí entran cosas. Pero es que hay que evaluar, entonces, cuáles son los puntos donde cuál es más funcional para mi identificador, trabajarlo, lo que decís vos, Ferli. O sea, yo no me voy a tirar 25 modelos porque, bueno, porque lo que decís vos... No, pero es que ya va. Eso depende. Pero eso no es lo mismo que... No, yo voy a pelear ahí un poquito por el asunto de que vos sabés que yo... Pero que sea un poquito porque ya el tiempo está... En la vaina del diseño generativo. Claro. Y que hay algunas cosas, hay algunos... Claro, Ferli, pero el generativo... Que le sirve. Por ejemplo, ahí... Te vas por otro lado, por el generativo. Eso, lo puedes pero aplicar. en los generativos puede haber miles de iteraciones claro, pero todas se sienten porque ¿qué es lo que pasa? Hay una planificación, hay unos lineamientos. Entonces, ahí es donde entra también el asunto de que ya se ha perdido el asunto del manual de identidad y ahora lo que hay son lineamientos de marca, o sea, sistemas de reglas en lugar de objetos, porque el manual lo que era objeto. Luego lo llaman guidelines. Fíjate que eso que tú estás hablando de lo del manual de identidad, yo... O sea, estoy viendo aquí tu animación. Estaba destinado a morir. De MDN Policía, la estoy viendo. Y yo, antes de llamarlo responsive, lo llamaría los usos permitidos del identificador, que es lo que tenías en el manual de identidad. ¿Ok? Que el manual de identidad tenías y decía, estos son los usos permitidos, 1, 2 y 3. Sobre fondo claro, sobre fondo oscuro, sobre fondo gris, solo en línea, y de ahí esos eran como tus usos permitidos. ¿Ya? O sea, tal vez un poquito la evolución de cuando vamos cambiando los lenguajes y vamos haciéndolo. El mismo lenguaje se va haciendo responsive. Claro, el mismo lenguaje se va haciendo responsivo con el tiempo. Pero yo lo veo y lo que veo son usos permitidos del identificador. Claro, porque yo creo que algo que dijiste, Ernesto, que lo importante de todo esto es que, o sea, surgen nuevos medios, tenemos que adaptarnos, todo lo demás, pero hay cosas fundamentales del diseño que se van a mantener. Claro. Y que es el sentido de la estética, que es el sentido de que debe responder a un target, que también tiene que ver con el mensaje que tú quieras transmitir, o sea, cuál es tu mensaje, cuál es tu discurso, hacia quién te estás dirigiendo, cuál es la respuesta que tú esperas de ese público, o sea, esas son cosas que desde hace 100, 1000 años, o sea, claro, Ray-Ban. de hoy, o sea, eso no tiene nada que ver con lo demás. Ahí hay un tema. Están escuchando estudiantes, creo que entiendan, o
sea, quiero que entiendan que eso es lo más importante. No es que si yo sé usar Photoshop Claro. o que si yo sé manejar el Instagram. No, o sea, tú tienes que saber Hay una qué estás conceptualización diciendo, previa, claro. a quién le estás hablando, o sea, qué quieres transmitir, cuáles son tus objetivos, porque Claro. eso es lo mismo hace 100 años ahorita. Ahora, Eso en mi pueblo lo llaman tener criterio. y sí, Criterio. pero ahí hay un tema que quizás nos pueda servir como episodio para un próximo podcast, que es que hay gente que después se va de eso y se cierra demasiado a que todo diseño tiene que ser estrictamente funcional. Claro. Y dejan por fuera una parte muy importante del diseño, que es el diseño conceptual. Claro. Pero ya eso, vamos a Ese dejarlo ese tema para otro. un Claro, tema para. Claro, totalmente. por eso yo hablaba Pero- de qué quieres tú transmitir, o sea, eso también es parte de eso, o sea, Claro. cuál es tu Pero concepto, cuál es tu idea. O sea, son Ya muchas saben, cosas. cuando nos escribamos por el grupo y digamos de qué vamos a hablar la semana que viene, y no sé, anoten eso que están diciendo. Porque ahorita, cuando estamos grabando el podcast, nos vienen a la mente, o sea, unas ideas maravillosas de temas, pero ¿de qué vamos a hablar la semana? No sé, ¿de qué es que habíamos dicho? No sé, no me acuerdo. Me recuerdo Mira, vamos a hacerlo de papel maché. Y el guión pasa rodando y nada que ver. Ernesto, ese es el tradicional. No tengo la clase preparada. ¿Qué clase voy a dar? El diseño, la importancia del diseño gráfico en Venezuela. Práctica profesional 1. De eso me acuerdo siempre, eso siempre me acuerdo del cuento de tu papá, Jessica, ¿no? De la importancia Claro, la importancia de la ingeniería en Venezuela. Así era. Si no tengas preparada clase, no importa. Siempre tienes El comodín. el comodín, exacto. Exacto, y vamos a armar unos grupos y vamos a hacer un foro aquí, una discusión de la importancia. Yo creo que vamos a cerrarlo porque para el episodio anterior se nos hizo largo y yo creo que también va a ser... Demonios, sí. Va a tener lo suyo. Vamos a tener que... Yo creo que tenemos que medir cuánto mide cada episodio y como que cada episodio como que hablamos más. O sea, como Sí, claro. Como que up the mark, Es que hay up the mark, up the mark. Es que nadie le presta atención al guión. Exacto. Bueno, gracias por escucharnos, por vernos, por seguirnos, ¿no? Claro, por supuesto. Hay que darles un premio si hasta este momento nos siguen escuchando. No, y nos comentan. ¿No? En el YouTube ya tenemos 2 comentarios que coinciden con nosotros cuando decíamos que, bueno, ya, muy lindo estar en y que otro estaban país. al final, ¿eh? Que estaban al final. Y yo que Correcto. Muy bien, gracias, muy bien, gracias por eso. De verdad, gracias por comentar, gracias por escuchar. Que tuvimos un problema de naming en ese episodio, porque fue como que hubo un nombre que era el de... Mi primera vez también fue linda, pues. Pero también hubo la de Aquí no hay dudar. Entonces fue como que el primer episodio que fue como que un problema de identidad, fue como que split. Tal cual. O sea, ese fue el Patricia de los episodios de Ustedes no trabajan. Bueno, siempre en todas las familias pasa, ¿no? Total. Ajá, Feli, nómbrala de las redes sociales, porque luego las tengo aquí en el... Ok, nosotros tenemos el Instagram, que es Ustedes no trabajan. Tenemos el Twitter, que es @UDS no trabajan, porque ahí no da tanto el nombre del user. Igualito tenemos el correo, por si nos quieren escribir, que es ustedes no trabajan @gmail.com, pero de verdad creo que nos ha funcionado muchísimo. Creo que lo que nos más ha funcionado es los mensajes que nos dejan en Instagram, porque de ahí hemos tomado muchas ideas para ir viendo qué más temas podemos ir hablando. Entonces, de verdad es importante que nos comenten, o sea, no solamente que nos vean, porque realmente vamos a tomar o estamos tomando en cuenta esa interacción de qué les gustaría a ustedes escuchar para nosotros tener planificación de los próximos temas para poder seguir como el hilo de la conversación que queremos tener, porque no solamente la conversación con nosotros, sino con ustedes que nos están viendo. Claro. Y en esta vez sí nos comprometemos a que de lo que nos digan, de pronto lo que hayan escuchado interesante, nos comprometemos a hacer un guión que vamos a seguir al pie de la letra en los próximos podcasts. Yo renuncio a ese guión. Pum. Y vacílense el canal de Ray-Ban, que está súper bueno. Ya saben. Sí. Súper bueno. Gracias. Bueno, ¿Ok? muchachos, hasta luego. Bye. Chao, gracias a todos por Chao. escucharnos. Chao. Chao, que estén bien. Ustedes no trabajan.